Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Naturaleza y consideraciones sistemáticas. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal se aplican en los códigos penales que adoptan el sistema de la pena indeterminada, es decir, cuando en la aplicación de la pena existe un máximo, y un mínimo sobre los cuales el juez, atendiendo las circunstancias, puede aplicar la pena entre ambos límites. Rodríguez de Besa dice que la antijuricidad es susceptible de variación según las circunstancias que rodeen al hecho delictivo y puede ser adecuado dentro del sistema, se encuentra dentro de los presupuestos de la pena, esto es, entre los elementos del delito, aunque cuando no concurran, el delito subsiste siempre que se den los elementos esenciales del mismo. Por ello, las modificativas son circunstancias accidentales que condicionan el quantum de la pena. Circunstancias. El ordenamiento jurídico penal boliviano, en los artículos 37 y 38 del Código Penal, capítulo 2 del título 3, determina estas circunstancias. Artículo 37. Fijación de la pena. Compete al juez, atendiendo la personalidad del autor, consecuencias del delito, tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la medida requerida para cada caso, determinar la pena aplicable a cada delito dentro de los límites legales. El artículo 38 determina, para apreciar la personalidad de la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que lo impulsaron a delinquir y su situación económica y social, las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y los demás antecedentes y condiciones personales, así como sus vínculos, la calidad de las personas ofendidas y otras circunstancias de índole subjetiva. Se tendrá en cuenta, asimismo, la premeditación, el motivo bajo, antisocial, la alevosía y el ensañamiento. En cuanto a la edad, el juzgador deberá tener presente que no es lo mismo el hecho cometido por un menor de 17 años que está en umbral del discernimiento al cometido por un hombre de 28 años. Será más elevada la sanción cuando el infractor tiene una educación superior a la del que apenas sabe leer y escribir. En cuanto a las costumbres, habida cuenta de que en diferentes regiones del país los usos y costumbres son distintos, también habrá que hacer una clara diferenciación en hechos cometidos en un lugar y otro. Por ejemplo, no tienen las mismas características los festejos y consecuencias del denominado Tinco en las regiones del Alto Potosí que las entradas de la conducta precedente y posterior al hecho. Hay una clara relación a que el individuo probablemente no necesite aplicación de una pena con carácter de prevención especial y simplemente se le sancionará en retribución al hecho cometido. Respecto a los móviles, el análisis debe hacerse caso por caso. Carrara opina aplicarse al reo. Hay que tratar de lograr en lo posible sobre la pasión causal del delito. Las relaciones entre la pasión y la pena son bien distintas de las relaciones cualitativas entre el mal material de la pena y el mal material del delito. Con la extraña teoría de la proporción cualitativa se llegaría, por ejemplo, al material del delito. Con la extraña teoría de la proporción cualitativa se llegaría, por ejemplo, en el incendio por odio, que es un delito nocivo a la propiedad, a buscar en el mal de la pena otro mal que aflija al reo en sus propiedades. Pero el incendiario obró movido por odio furioso, y este odio se expone sin dolor ninguno a darle al Estado lo que le exija, con tal de ver arruinado a su enemigo. En este sentido, la teoría de la proporción cualitativa es una idea bárbara y primitiva, que no solo carece de base jurídica, sino que aún políticamente es definir siempre entre la pena y la pasión impelente. La situación económica y social también debe ser considerada por el juez al momento de fijar la pena, porque no es la misma situación de aquel que tiene que robar para mejorar el ingreso económico de su familia, que el delincuente denominado de cuello blanco, que tampoco es similar la situación de aquel que comete un delito de agresividad, siendo su categoría dentro la denominación marxista de lumpen, que el que proviene de una clase social elevada. Cuando la ley se refiere al motivo bajo antisocial,
se remite a que las razones que llevan al infractor a la comisión del delito tienen escasa relevancia y ninguna ponderación de la vida en relación social. Son conductas que socialmente son despreciables, así por ejemplo, el homicidio que se cometa simplemente por un afán de bravuconería entra dentro de esta consideración. Con referencia a la alevosía, tradicionalmente este tema ha sido tratado dentro de las circunstancias que rodean a los delitos contra la integridad corporal. Obra alevosamente quien sabe de antemano que la víctima no podrá defenderse, tal como aparece descrita por la ley en vigor, constituye un concepto más extenso que los tradicionalmente empleados en las legislaciones clásicas. Comprende, por una parte, a la traición, pero además por la otra al obrar sobre seguro, el cual a su vez abarca más que el puro acto, que se referían los textos legales italianos y franceses del siglo pasado. Comentando la alevosía con referencia al homicidio, Carrara dice que hay ocultación moral para cometer este hecho, y se presenta a ello cuando el enemigo ha escondido su ánimo hostil disimulando amistad o disimulando enemistad. Del enemigo que nos asalta amenazante, podemos ponernos en guardia y con frecuencia logramos defendernos, pero es imposible precavernos del enemigo que se nos acerca con la sonrisa en los labios. Esta diferencia nos la revela la sensibilidad moral, por el dolor más intenso respecto a las ofensas de los que conocemos como enemigos, lo cual es efecto de un mayor peligro que por la mayor alarma que produce se convierte en un criterio político. Existe ensañamiento cuando se provoca sufrimientos inútiles a la víctima, produciéndole daños en su integridad corporal o mental. En el caso del robo se le corta el dedo donde se aloja el anillo que va a ser despojado. En el caso de violación, cuando se introduce objetos en orificio vaginal o anal antes de la cópula. Como dice Curie, desde el punto de vista subjetivo, el ensañamiento requiere expresamente deliberación, vale decir, en el sentido que aquí se atribuye al concepto una extensión del dolo al incremento del mal y su innecesariedad. En cuanto a la premeditación, esta circunstancia normalmente se halla en los tipos penales. A nivel general, hay que entender la premeditación como la situación personal del autor que busca pormenores positivos y negativos a los efectos de la comisión del delito. Requiere una reflexión previa de una persistencia firme de su resolución. La premeditación se caracteriza por el transcurso de un cierto lapso entre el momento en que el autor y aquel que lo ejecuta. Lo propio de la agravante consiste, pues, en la persistencia de la voluntad criminal, no obstante que el autor dispone de tiempo para volver sobre sus pasos, renunciando a la perpetración del hecho punible. A este respecto es importante el comentario de Curie Ursua, quien escribe que quiere el ánimo frío y tranquilo, con el cual no debe confundirse la persistencia del propósito, pues éste es compatible con la intranquilidad. Tampoco una planificación o disposición de los medios de comisión. Esto último es más bien propio de la alevosía, y aunque excepcionalmente podría conseguirse un proyecto de delinquir lealmente, no es una exigencia que pueda deducirse del concepto de premeditar. Asimismo, es completamente ajena a esta agravante la naturaleza de los móviles que impulsan a la gente. Para apreciar la gravedad del hecho se tendrá en cuenta la naturaleza de la acción, los medios empleados, la existencia del daño causado y del peligro corrido. En cuanto a la naturaleza de la acción, también entran aquí los tipos penales, porque no resulta lo mismo lesionar con una pequeña piedra que los medios empleados revelan también la peligrosidad del autor. Sobre este aspecto también habrá que hacer una discriminación por cuanto, por ejemplo, no es lo mismo que en la estafa un sujeto consiga beneficio patrimonial de otro a través de un mero embuste, cuento del tío, a que utilice medios informáticos apropiándose de dineros de depósito. Cuando la ley se refiere a la extensión del daño causado, es para que el juzgador tome en consideración que el resultado de la acción del sujeto no solamente haya ocasionado un perjuicio al sujeto pasivo, sino a la familia
y al entorno social de la víctima. Por último, por peligro corrido se puede citar el clásico ejemplo del que pone en peligro de contagio venéreo a otra persona, aunque el daño no se haya producido. En consecuencia, nuestro Código Penal señala para la fijación de la pena las circunstancias que debe observar el juez. En ellas debe hacer una diferencia entre la personalidad del autor del hecho cometido. Este artículo requiere que el juzgador tenga profundos conocimientos de criminología para establecer con claridad la personalidad del autor. El actual ordenamiento jurídico penal se aparta de la anterior de clasificación de circunstancias atenuantes y agravantes. En el artículo transcrito establece las normas que el juez debe tener en cuenta a efectos de fijar la pena. El actual Código de Procedimiento Penal ha derogado las prescripciones del artículo 242 del anterior Código de Procedimiento Penal, por cuanto éste, en el inciso 6, determinaba que se debería fijar la pena según la personalidad del autor y las circunstancias del delito. Actualmente el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal simplemente dice que la sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento, y en su caso determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena. Atenuantes especiales. Artículo 39. En los casos en que este código disponga expresamente una atenuación especial, se procederá de la siguiente manera. La pena de presidio de 30 años se reducirá a 15 cuando el delito sea conminado con pena de presidio con un mínimo superior a un año, con pena de presidio con un mínimo superior a un año. La pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal del presidio. Cuando el delito sea conminado con pena de presidio cuyo mínimo sea de un año o pena de reclusión con un mínimo superior a un mes, la pena impuesta podrá atenuarse. El Código Penal boliviano establece bajo este epígrafe las conversiones de las penas para el caso de existir atenuantes en la comisión delictual. Asimismo, en los casos que señala el determinado tipo penal y las circunstancias que rodean al hecho, la pena de presidio debe ser reducida a 15 años cuando el delito sea conminado con pena de presidio con un mínimo superior a un año. La pena podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala del presidio. De acuerdo al artículo 27, el mínimo es de un año. Y finalmente, cuando el delito conminado con pena de presidio mínimo de un año o pena de reclusión de un mínimo superior a un mes, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala legal de la reclusión. El artículo 27 establece el mínimo de un mes. Se trata de una consideración especial del mérito a la personalidad del autor y a la gravedad del hecho cometido. Atenuantes generales. La legislación boliviana considera como atenuantes generales las siguientes. Artículo 40. Cuando el autor ha obrado por un motivo honorable o impulsado por la miseria o bajo la influencia de padecimientos morales graves e injustos, o bajo de una amenaza grave o por el ascendiente de una persona a la que deba obediencia o de la cual dependa. Parece incongruente que se considere como atenuante haber obrado por un motivo honorable, por ejemplo, en el caso de que se reaccione defendiendo el honor de un tercero y se ocasione lesiones al agresor. Aquí habrá un problema de legítima defensa o de exceso en ella, que exime de responsabilidad penal por disposición del artículo 11. En cuanto a la conducta impulsada por la miseria, fundamentalmente se refiere a delitos contra la propiedad, porque no se puede concebir que exista un homicidio o una falsedad cometidos por miseria, pero sí un robo de menor cuantía. Carrara dice que esta atenuante es anómala y multiforme. En cuanto a la influencia de padecimientos morales graves e injustos, se trata de móviles que deben ser analizados en el tipo penal, por ejemplo, el homicidio piadoso, que provoca en el agente una influencia moral, pero no es injusta. De lo contrario, no constituiría delito. Se debe poner también reparo a la atenuante que establece que el actor haya obrado bajo la impresión de una amenaza grave. Si hay violencia moral de tal manera que influya en el orden de la culpabilidad y no así un atenuante, lo propio sucede cuando al infractor ha obrado por el ascendiente de una persona a la que deba obediencia. En este caso también habrá exclusión de culpabilidad por la existencia de obediencia debida.
Cuando se ha distinguido en la vida anterior por un comportamiento, esta situación debe ser considerada por el jugador porque si ha tenido un comportamiento particularmente meritorio, puede ser que el delito lo haya cometido por causas que no revelan la peligrosidad del autor. Cuando ha demostrado su arrepentimiento mediante actos y especialmente reparando los daños en la medida en que le ha sido posible, Esta atenuante se justifica por la reacción que tiene el autor después de haber consumado el delito, tratando de anular o disminuir sus consecuencias. Por ejemplo, en el caso de lesiones, llevar a la víctima a un hospital para su curación o cuando voluntariamente realiza resarcimiento de los perjuicios morales y materiales derivados del delito. Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda comprobar su ignorancia de la ley. La falta de ilustración se refleja cuando es tosca y mediocre la ejecución de aquellos delitos, que por su naturaleza exigen de quienes lo cometen una cierta habilidad mental. Sin embargo, no estamos de acuerdo que sea un atenuante cuando se comprueba la ignorancia de la ley, porque en todo caso habrá de remitirse a los casos de error de provisión, que es una causa de inculpabilidad, no así un atenuante general. La reincidencia. Según el artículo 41 del Código Penal, hay reincidencia o en el extranjero, por sentencia ejecutoriada, cometa un nuevo delito si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de 5 años. Uno de los problemas más acentuados para la política criminal, es decir, para la lucha preventiva contra el delito, lo constituye sin duda alguna la reincidencia, definida por Coelho Calón como la situación del individuo que después de haber sido juzgado y definitivamente condenado por un delito, comete otro u otros en determinadas condiciones. Rodríguez de Besa la denomina recidiva, palabra que viene a designar la repetición de una enfermedad poco después de terminada la convalecencia, y entiende la reincidencia o recidiva como una recaída en el delito. Se distinguen diferentes clases de reincidencia. La genérica se presenta cuando el nuevo delito es distinto del anterior. La específica, especie que el anterior. La verdadera, aquella que implica efectivo cumplimiento de la sanción impuesta por delito precedente, aunque en el caso de que tal cumplimiento no sea total. La ficticia se caracteriza porque solo tiene en cuenta la existencia de una condena anterior, sin exigir que se haya cumplido efectivamente. Nuestro Código Penal no hace distinción de la reincidencia específica ni genérica y determina como requisito para que exista la reincidencia que haya condena ejecutoriada, sea en Bolivia o en el extranjero, y que el delito se cometa en un plazo no mayor de 5 años desde el cumplimiento de la condena. El artículo 43 del Código Penal establece que al reincidente, además de las penas que le correspondan por los delitos cometidos, el juez le impondrá las medidas de seguridad más convenientes. Respecto a la consideración de la reincidencia, motivos de 1997 dice: en todo caso, la aplicación del instituto de la reincidencia satisface las exigencias de política criminal en relación a autores de delitos con un elevado índice de peligrosidad. La explicación de que se haya mantenido la reincidencia por exigencias de política criminal para autores de delitos, las bases de la reforma, cuando el derecho penal boliviano es fundamentalmente un derecho penal de culpabilidad. En ello, la reforma se asemeja a la concepción de la escuela clásica que justifica agravación por reincidencia en los fines de la pena, por lo que si el infractor vuelve a infringir, demuestra que la pena no lo ha rehabilitado. Carrara decía que la única razón aceptable para aumentarle la pena al reincidente consiste en la insuficiencia relativa de la pena ordinaria, y esta insuficiencia la demuestra el reo mismo con su propio hecho, es decir, con la prueba positiva que resulta de su desprecio a la primera pena. La reincidencia no debe ser un agravante y en la futura reforma debe excluírsela, porque en estos dos últimos siglos nadie ha podido responder satisfactoriamente la objeción de que la mayor gravedad de la pena del segundo delito es un plus de gravedad a causa del primero. La reforma de la legislación colombiana ha excluido a esta institución porque en estos dos últimos siglos no se ha podido establecer su eficacia. Argumenta las siguientes razones, a las que
suscribo con verdadera complacencia, porque no cumple ninguna de las finalidades atribuidas a la pena, como no sea la de una expiación peligrosista, porque es sustancialmente inconstitucional en cuanto la agravación de pena que su reconocimiento implica se impone realmente en razón de uno o varios delitos que ya fueron objeto de juicio y de sentencia condenatoria, porque sus efectos punitivos se derivan a la supuesta peligrosidad del reo demostrada con los delitos precedentes, con los que se mantendría aquel criterio peligrosista que como fundamento de pena desechó el nuevo estatuto. Porque si el reincidente ya ha cumplido su pena por el delito anterior, su no readaptación social comprobada ¿no? al propio Estado que no supo cumplir duramente el periodo de ejecución de la pena, con las finalidades que respecto de la misma proclamó, y particularmente con la resocialización, porque constituye una forma de etiquetamiento negativo del delincuente, en cuanto sobre él pesa el estigma de la condena anterior, aunque ya la hubiese satisfecho en su totalidad. Delincuencia habitual y profesional. Se dice que hay delincuencia habitual cuando un individuo persevera en la conducta criminal y muestra una peligrosidad manifiesta hacia el delito. Cuello Calón define la delincuencia habitual aquel sujeto varias veces reincidente, pero que la frecuente recaída en el delito, aspecto externo de la habitual criminalidad, no es suficiente para construir la noción de esta. Es preciso además que la persistencia en la conducta delictiva sea indicio o manifestación de una tendencia a delinquir. El boliviano de 1972 consideraba delincuente habitual al que habiendo cometido 2 o más delitos en el país o fuera de él, perpetrase otro que revele una tendencia orientada hacia el delito en concepto del juez, antes de transcurridos los 10 años desde la comisión del primero. La redacción nos llevaba a las siguientes conclusiones. Para que exista el criterio de clasificación de un sujeto como delincuente habitual, es necesario que cometa 2 o más delitos en el país o fuera de él, sin requerir sentencia, una peligrosidad ejecutoriada, que por otra parte revele una peligrosidad criminal, y por último que la comisión de los delitos sea antes de los 10 años de la comisión del primer delito. El mismo artículo 42 definía como delincuente profesional al que haya hecho su modus vivendi la actividad antijurídica, criminológicamente de acuerdo con la clasificación de Ernest Selling, profesional refractario al trabajo. Para determinar la profesionalidad de un delincuente es necesario previamente hacer un estudio criminológico de su personalidad. La reforma de 1977 justifica la eliminación de la delincuencia habitual y profesional en los siguientes términos. Se elimina la regulación de la delincuencia habitual y profesional por su imprecisión, ambigüedad y efectos desproporcionados al permitir la imposición de una medida de seguridad de duración indeterminada sin que sea necesario que el autor hubiera cumplido pena por un delito anterior, como se exige para el caso de reincidencias graves de un derecho penal de peligrosidad, fundado en especulaciones inciertas sobre la personalidad del agente y su futuro desenvolvimiento. El legislador de 1997 entra en una franca contradicción por cuanto para mantener la reincidencia apela al criterio de la peligrosidad, pero vuelve a desecharla cuando se refiere a la habitualidad y al profesionalismo, habida consideración de que el derecho penal boliviano es un derecho penal de doble vía. Es necesario que se tenga en cuenta cuidadosamente la habitualidad y el profesionalismo delictual en una próxima refractorio referente a estos últimos casos, dándole de esta manera a la pena responsabilidades que atañen a la educación del tratamiento y la organización social. Teoría del concurso. Concepto. Hay concurso de delitos cuando un sujeto en el momento de ser juzgado ha cometido varios delitos, por lo que no ha sido condenado con anterioridad. Es necesario diferenciar el concurso de la reincidencia, ya que en esta última existe sentencia condenatoria anterior, lo que no se presenta en el concurso, en el cual el hecho único o los varios hechos independientes o dependientes no han sido objeto de previo juzgamiento. Clases. Concurso real, hechos independientes o dependientes no han sido objeto de previo juzgamiento. Clases. Concurso real y concurso ideal. Concurso real. Hay concurso real
cuando el sujeto ha realizado varias acciones, cada una de las cuales por separado es constitutiva de un delito. El 45 del Código Penal, al tratar del concurso real, dice: el que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones cometiere dos o más delitos, será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad. El concurso real puede ser homogéneo si los delitos son idénticos. Un sujeto comete en diversas ocasiones varios hurtos. Llámese concurso real heterogéneo cuando son delitos diferentes. Por ejemplo, un hurto, después un robo, luego un homicidio. Concurso ideal. Consiste en la comisión de varios delitos mediante un solo acto. Hay una sola acción y varios delitos. Es el caso del que allana un domicilio, se apodera de un bien ajeno y al huir lesiona al dueño de la casa. El artículo 44 del Código Penal boliviano regula el concurso ideal en los siguientes términos. Esas disposiciones legales que no excluyan entre sí será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar hasta en una cuarta parte. Ejemplo de concurso ideal: homogéneo, poner veneno en la sopa que va a tomar un grupo de personas y conseguir la muerte de ellas. Ejemplo de concurso ideal heterogéneo: un individuo de un disparo mata a la agente de la policía que intentaba detenerle. El problema se presenta en el caso de los delitos continuados porque en esto hay una dirección final y de esta manera se presentaría como un concurso real aparente y por ello se sanciona con una pena como un solo hecho. A este respecto, Zaffaroni afirma: habrá conducta continuada cuando con dolo que abarque la realización de todos los actos parciales existentes con anterioridad al primero de ellos. El autor reitere similarmente la ejecución de su conducta en forma típicamente idéntica o similar, aumentando así la afectación del mismo bien jurídico, que deberá pertenecer al mismo titular solo en el caso que implique una injerencia en la persona de ésta. Sentencia única. Pluralidad de delitos, corresponde al juez que conozca el caso más grave dictar la sentencia única, determinando la pena definitiva para la totalidad de los mismos, con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal. La aprobación y puesta en vigor del nuevo Código de Procedimiento Penal ha omitido este tratamiento y no ha derogado el artículo 46 del Código Penal. El vacío legal se presenta cuando hay pluralidad de delitos y el juez tiene que dictar sentencia. Se da el caso, por ejemplo, de que un tribunal de sentencia conozca de un delito de homicidio y al mismo tiempo otro juez de sentencia conozca de un delito de homicidio y al mismo tiempo otro juez de sentencia conozca el proceso de un delito de allanamiento perpetrado por el mismo sujeto. No habría una solución legal. El anterior Código de Procedimiento Penal, en el artículo 246, determinaba que en los casos de pluralidad de delitos cometidos por una misma persona entre otras personas y por los cuales se han instaurado procesos en diferentes juzgados, corresponderá al juez que conozca el caso más grave de acuerdo con el artículo 46 del Código Penal, dictar la sentencia única para imponer la pena definitiva que deberá sufrir el encausado por todas las infracciones cometidas. Se determinaban las siguientes reglas. El juez que estuviese juzgando el delito más grave dispondrá de oficio o a requerimiento fiscal o a petición de parte interesada y previo informe de los respectivos secretarios se remitan a su juzgado los procesos que se hallen en la sentencia única. En la sentencia fijará en primer lugar la pena que corresponda al delito más grave en su grado máximo. Luego añadirá a dicha pena las sanciones relativas a los demás delitos, hasta el límite que represente la suma de todas ellas, y el total que resultare de esa operación impondrá como pena de acción será facultativa para el juez. La pena definitiva en ningún caso podrá exceder de 30 años de presidio. En caso de que las penas no fueran de la misma naturaleza, se tomará en cuenta la equivalencia establecida en el artículo 73 del Código Penal, así como la conversión estatuida en el artículo 32 del mismo. Las impondrán aun cuando estuvieran previstas para una sola infracción. Cuando el condenado, después de pronunciada la sentencia, pero antes de cumplir totalmente su pena, comete un nuevo delito,
En la sentencia única se acumulará total o parcialmente a la pena correspondiente al nuevo delito la parte no cumplida de la condena anterior. Para determinar cuál de los delitos es sentencia única se acumulará total o parcialmente a la pena correspondiente al nuevo delito la parte no cumplida de la condena anterior. Para determinar cuál de los delitos es el más grave, se tendrá en cuenta el orden de penas que establecen el artículo 26 del Código Penal. Cuando un procesado fuere sentenciado por 2 o más delitos conexos, se le impondrá sobre otra infracción después de dictadas 2 o más sentencias firmes. La sentencia única que fije la pena definitiva no podrá alterar las calificaciones basadas en la prueba de los hechos contenidos en los mismos. Cuando un solo hecho constituye 2 o más delitos, o cuando uno de ellos fuere medio para cometer el otro, solo se impondrá la pena correspondiente. Si la sentencia a dictarse tuviere a referirse a más de un hecho, el fallo será condenatorio respecto a alguno o algunos de ellos y absolutoria respecto a otro. Lo mismo ocurrirá cuando sean varios los acusados de un mismo delito o diversos delitos. En el actual Código de Procedimiento Penal boliviano es muy lacónico, bajo el nomen juris de convalidación. Dice, no serán nulas las actuaciones de un juez con competencia para conocer hechos más graves que haya actuado en una de menor gravedad, en caso de concurso de delitos y de conexión de procesos de competencia concurrente de los tribunales y jueces de sentencia. Corresponderá el conocimiento de todos los hechos a los tribunales de sentencia. Es de esperar que la reforma integral del Código Penal y del procedimiento penal